El campo magnético que nos podemos encontrar cuando estamos aplicando la ley de Faraday no siempre va a ser un campo magnético uniforme ni tampoco un campo magnético constante. Los campos magnéticos no necesariamente tienen que ser estables o con la misma magnitud en cualquier punto del espacio. En este ejemplo vamos a ver qué sucede con un campo magnético de este tipo. Vamos a comenzar con una línea que porta una corriente y que aquí está representada por esta línea horizontal y que tiene muy cercana a ella esta espira rectangular que aquí ya estoy señalando las dimensiones. H tiene un valor de 1 centímetro, W, que podríamos considerar como la altura de la espira, es de 10 centímetros y su base de este rectángulo es de 100 centímetros. La primera pregunta que tenemos que contestar es respecto al flujo magnético a través de esta espira. Y ese flujo magnético pues va a estar constituido por el campo magnético que genera la línea de carga y el área que encierra este rectángulo. Esto pues de acuerdo a la definición de flujo magnético. En este esquema muestro un poco de más detalle donde, bueno, aquí ya dibujé el campo magnético con las cruces, que significa que las líneas de campo entran a la página, y esto lo dibujo así basándome en la ley, o más bien la regla de la mano derecha, con la corriente apuntando en el sentido que indica esta flecha aquí. Y vean, aquí ya puse las dimensiones en metros, que es como debemos expresarlas para que nuestro resultado sea en unidades del sistema internacional MKS. Bueno, entonces aquí está la definición de flujo de campo magnético, una definición ya más general donde tenemos una integral de superficie con un argumento que es este producto punto del vector campo magnético por un vector diferencial de área. En este caso, bueno, aquí estoy esquematizando pensando que estamos viendo de perfil la espira rectangular y pongo como ejemplo un vector área, que sea lo que estamos más acostumbrados en casos más sencillos, tener un simple vector área y el vector campo magnético aquí. Fíjense cómo ambos son paralelos. Y en este caso también vamos a tener esta situación de que ambos vectores van a ser paralelos, incluso considerando que el campo magnético no va a ser uniforme, pero en este caso en particular este paralelismo sí se va a mantener debido a la orientación de la línea de corriente respecto a la espira rectangular. Esta no uniformidad del campo magnético no nos va a afectar en cuanto a que ambos vectores son paralelos. Ahora, aquí está ya con más detalle, donde aquí dentro de la espira rectangular estoy dibujando este rectángulo más pequeño, que es lo que vamos a considerar como un elemento diferencial de área, con una altura dy y una base L. Esta base L pues es 1 metro, ¿no? Es igual a la base de la espira rectangular. Bueno, y el diferencial de área pues es igual a L por el diferencial Y, es decir, base por altura. Aquí pues, a diferencia de lo que veníamos manejando aquí, vamos a tener que hablar de diferenciales de área. ¿Por qué? Porque en cada punto dentro de la espira el flujo magnético va a ir variando, porque el campo magnético, al irse alejando de la línea de corriente, al irse yendo hacia abajo, y de acuerdo a esta ecuación, que es la que nos define la línea, más bien el campo magnético de una línea muy larga con corriente eléctrica, pues vemos de esta R que la magnitud del campo magnético depende de la distancia a la línea de corriente. Así que entre más lejos estemos de la línea de corriente,
más débil es el campo magnético. Y como esto va sucediendo punto a punto, pues resulta en un flujo variable. Así que si queremos considerar el flujo total dentro de que pasa a través de esta espira, del área que encierra la espira, pues vamos a tener que integrar sobre esta espira rectangular. Para eso, pues vamos a plantear esta integral, donde aquí el campo magnético ya lo estoy expresando de acuerdo a la ecuación anterior, y la R mayúscula la estoy sustituyendo por una letra Y. Y bueno, aquí está también el diferencial de Y, es decir, nuestra variable de integración va a ser Y, que es la coordenada vertical. Fíjense aquí en la figura que voy a considerar el sentido positivo hacia abajo y bueno, el sentido horizontal se mantiene como de costumbre. Y el origen lo voy a poner en la línea de corriente. Esto pues, nos permite tener los límites de integración ambos positivos, que iríamos de 0.01 a 0.11. Aquí hay un error, esto debe ser 0.11. Aquí ya lo pongo correctamente. Es 0.11 porque es el 0.01 más el 0.10. Así que evaluando con estos límites de integración de 0.01 a 0.11, vamos a tener este resultado de aquí, donde tenemos un flujo magnético en función de la corriente eléctrica con este coeficiente 2.40. Esta sería la primera parte. Esto es lo más que podemos simplificar, bueno, y considerando que están estas constantes aquí. Ahora, en la segunda pregunta nos dan esta corriente, una corriente en función del tiempo. Esto pues nos va a introducir una complejidad más en el campo magnético, que aparte ahora de no ser uniforme, tampoco es constante, es decir, va a ir variando con el tiempo como consecuencia de esta dependencia de la corriente respecto al tiempo. Y aquí se puede ver el flujo de campo magnético, más bien se puede ver cómo afecta el flujo de campo magnético al introducir la corriente en el resultado que obtuvimos anteriormente. Y bueno, esto lo tenemos que utilizar para calcular la FEM, que es la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Y aquí estoy usando estas dos barras para señalar que este es el valor absoluto de la FEM. Por eso no estoy usando el signo negativo aquí. Nada más me va a interesar cuál es el valor de esa FEM generada por la variación de flujo magnético a través de la espira rectangular. Así que tenemos que simplemente derivar la expresión anterior y obtenemos esto. La FEM resulta ser de 4.8 por 10 a la menos 6 volts.